Especial, pero antes de continuar, démosle la bienvenida y el saludo al protagonista de este podcast. Hola Emi, ¿cómo estás? Bien, hola a todos. Saludos, es muy efusivo hoy. ¿A quién quieres saludar hoy en este podcast, Emi? A Alicia, la amiga de Doña Bere, y a Doña Bere, que ellos nos escuchan mucho en estos podcasts. Un saludo para ellas dos, Doña Bere y Doña Alicia, un saludo para ellas en este podcast. Bueno, hoy el tema que nos trae acá es un tema que a mí también le apasiona y por el cual he investigado mucho. He sido testigo, pero yo quiero que sea él quien lo diga. Emi, ¿cuál es el tema de hoy? Sobre el Titanic. El Titanic. Para los que no sepan, el Titanic fue un barco muy grande que se hundió hace mucho tiempo. Bueno, que sea Emi quien nos cuente. Bueno, Emi, cuéntanos, ¿qué es el Titanic y cuál fue la importancia para la historia de la humanidad ahorita? El Titanic pues se lanzó en 1912 para allá al mar y él para su momento era el barco más grande del mundo en ese momento. ¿Te imaginas? Me imagino. ¿Cuándo se lanzó el barco? ¿En qué año? 1912. Exactamente, ¿sabes qué fecha? ¿Fue en abril o eso fue como en agosto? Fue en abril, exactamente. Ok. Ven, pero era el más grande del mundo. ¿Cuánto medía el Titanic? 269 metros. 269 metros medía el Titanic. Siempre era largo. Bueno, ¿el Titanic zarpa desde dónde? ¿Desde dónde sale el Titanic? Southampton, Inglaterra. En Inglaterra. Y el destino del Titanic era llegar a Nueva York, si no estoy mal. Sí, estás muy bien en ese punto. Bueno, el Titanic, ¿cuántos viajes hace? Solo hizo uno. Un solo viaje. Bueno, y este viaje, ¿qué fue lo que pasó? O sea, sabemos que el Titanic se hundió, ¿cierto? Pero, ¿por qué se hundió el Titanic si era un barco tan grande y tan seguro? Pues, gracias a un incendio antes de que zarpara, cuando chocó con el iceberg, pues chocó y el casco ya estaba muy debilitado y fue muy fácil que se rompiera y entró el agua. O sea que hubo un incendio antes del choque con el iceberg. Sí. Uy, yo no sabía ese dato. ¿Dónde encontraste ese dato? En algunas fotos vieron ese como una mancha negra que no era normal, así que lo consideraron como incendio. Increíble. En el Titanic, ¿cuánta gente iba? 2200. 2200 personas. Y tenía la capacidad para, pues, en caso de que pasara esto, unos botes o una capacidad para sacar a flote toda la gente que estaba ahí. El Titanic tenía 20 botes, pero necesitaba 69 porque toda la gente no sobrevivió al desastre. Increíble. ¿Cuántas personas murieron y cuántos quedaron vivos? Bueno, te voy a dejar otro dato de los botes. El primero era como de adorno y casi todos los botes no estaban ni la mitad de llenos. O sea que los botes salieron a media capacidad, pues, o sea, podría haber cabido más gente ahí. Sí. Si hubieran ido más personas, hubieran salvado miles de vidas. Bueno, ¿cuánta gente perdió la vida en este suceso? 1500 personas. 1500. O sea que unas 700 y algo quedaron vivas. En eso tienes mucha razón. Bueno,
del Titanic se han escrito muchas cosas, libros, películas. ¿Qué has visto tú con respecto al Titanic? Bueno, todos creo que algunos saben que hubo una película que se lanzó de James Cameron en 1997 que era Titanic. Ah, sí, señor, protagonizada por Leonardo DiCaprio, de las primeras actuaciones. De esta película, ¿qué datos tienes? Bueno, esa película saca mucha impresión de cosas que sí pasaron en el incidente, Como por ejemplo, como la velocidad de cuánto se demoró el Titanic en chocar. dice, bueno, el Titanic tengo entendido que hace parte de una flota de otros barcos, ¿cierto? O sea, hacía parte de un equipo o una especie de flota de otros barcos. ¿Recuerdas el nombre de esos barcos que Titanic tenía? Bueno, el barco, son tres barcos en específico. El Olympic fue primero, que es el hermano del Titanic porque es igualito. El segundo es el Titanic, que ya lo conocemos. Y el tercero es el Britannic, que fue un barco hospital que sirvió en la Primera Guerra Mundial. El Olympic y el Britannic también se hundieron. El Olympic no. Cuando terminó su servicio fue desarmado y partes se vendieron. El Britannic. Ese puede que... hay dos teorías de cómo se hundió, todavía no se sabe. Una, que un submarino alemán lanzó un torpedo y no lo esquivaron bien y se hundió. Otro, de una mina que estaba ahí, explotó y hizo un agujero ahí también. Ay, y se hundió o sea que casi que los tres tuvieron la misma suerte. El Titanic, ¿quién lo construyó y cómo se llamaba el capitán de este barco en su primer viaje? El capitán se llamaba Edward John Smith y quien lo construyó fue Thomas Andrews. Él iba en el barco cuando se hundió. Sí, él se hundió con su barco y perdió la vida ahí. El capitán también, según la película, pues cierto, la película narra eso. Pero hay otras películas o libros del Titanic. Sí, hay muchos porque es el barco más famoso del mundo. Sí, había muchos lujos ahí, cierto. Pero ven, para esa época, el Titanic querían hacer era un experimento de viajar por el mar o quería solamente tener un barco de lujo. Bueno, pues la empresa solo quería hacer lujos y un lugar donde pudieran disfrutar muchas personas porque tenía muchos lujos. Sí, tenía muchos lujos. ¿Cuántos camarotes tenía, recuerdas? No, De los camarotes, creo que eran más de 1000 camarotes que tenía. Pero, otra cosa que me genera el Titanic es ¿por qué te interesaste tú en el Titanic? O sea, ¿qué fue eso que te movió a decir, ve, yo quiero investigar sobre este barco? pues fue interesante como esa historia de cómo se construyó hasta su fin. Pero, ¿qué fue lo que viste que te dijo, yo quiero investigar sobre él? Pues como que era interesante, como el barco que era lindo, que pues fue interesante cómo se hundió, cómo se construyó. ¿Y te basaste en qué para investigación? ¿Viste videos o cómo investigaste sobre el Titanic? Principalmente videos. Videos. ¿Videos de dónde? Espera, tengo que dar un pequeño dato curioso. Lamentablemente en la construcción del Titanic se perdieron por ahí 30 vidas en su construcción. Para esa época no había
no había seguridad en el trabajo, la gente trabajaba como era muy factible, eso tienes razón. 30 personas perdieron la vida, más las que se ahogaron, ¿cierto? El Titanic se hunde en donde, para volver al contexto de la historia. En el Atlántico Norte. ¿Faltaba mucho para llegar a Nueva York o estaban en la mitad del camino? ¿Cómo es eso? Estaban llegando por ahí a la mitad del camino. La gente murió de hipotermia o ahogados. Hipotermia, pero otros ahogados porque tal vez no tenían suficientes chalecos salvavidas. Increíble. Recuerdo que alguna vez te disfrazaste de marinero en honor al capitán Smith del Titanic, ¿es eso cierto? Sí. Claro que sí. Ese día te disfrazaste de marinero emulando y como un homenaje a este capitán, ¿cierto? Sí. Otra inquietud que me surge es un barco, o sea, el Titanic comparado con un crucero actual, o sea, ¿es igual de grande o son más grandes los cruceros actuales? Pues los cruceros actuales. Te digo cómo es que compararías el crucero más grande del mundo con el Titanic. El Titanic se vería chiquito y ese crucero grandote. Para otro dato curioso, ese mide 369 metros. El barco más grande del mundo, el crucero. Sí, el crucero. O sea que es más o menos 100 metros más que el Titanic. Sí. Muy largo, increíblemente largo. Emi, otra última pregunta para ir terminando esto del Titanic. El barco salió en perfectas condiciones, después que hubo un incendio, ¿cierto? Pero hubo otro incidente que de pronto hubiera permitido que se presentara el choque o algo que se hubiera podido hacer para que no pasara la tragedia. Tener como más cuidado para que no pasara la tragedia, que hubieran tenido más botes. Por una simple razón no pusieron los botes necesarios por la vista al mar. Solo por eso, porque tumbaba la vista al mar. Sí. Increíble que hubiera ganado esto. Bueno, Emi, vamos llegando al final de este podcast. Quiero agradecerte mucho la presencia. Hace poco me estuve invitado a un conversatorio sobre podcast, muy interesante para que sepan, por ahí está colgado en las redes. Emi, la gente pregunta qué otros temas vienen de los podcasts. Vamos a ver a la gente que viene. Bueno, mi siguiente podcast sería uno de mascotas. Tienen que escucharlo. Uy, el de mascotas. Emi sabe de mascotas porque tiene 3. Entonces yo creo que eso va a ser muy interesante. Bueno, Emi, ya para terminar, saludo a la gente, que te sigan en redes, que te pueden escribir, cuéntame. Bueno, quiero saludar a todos los que nos están escuchando. Quiero darles gracias por escucharme. Y si tienen alguna pregunta, pueden contactar a Emi a emiliopalacioduque@gmail.com. Dale sugerencia de temas también, ¿cierto? Sí. Hay un tema que está pendiente y es el tema de los griegos. Ah, sí, eso también debo hacerlo. Tal vez después de mascotas. Claro que sí. Para eso tenemos un invitado especial. ¿Sabes quién sería? Mi mamá. Para el de mascotas y para el otro. Yo creo que sería sorpresa. Bueno, así llegamos al final de este.